Responsabilidad internacional de los estados. Es la obligación que tiene un estado de reponer un mal causado injustamente. Se aplica con relación al derecho internacional como también en las relaciones entre estados. Si el incumplimiento de las obligaciones y deberes no fuesen sancionadas por una responsabilidad jurídica, el derecho internacional dejaría de existir. La responsabilidad de los estados es uno de los temas más importantes del derecho internacional, puesto que engloba las cuestiones de mayor trascendencia, como por ejemplo la ofensa a sus derechos, el no cumplimiento de sus obligaciones o las sanciones por los daños causados o recibidos. El principio fundamental de la justicia tiene dos reglas, que al mismo tiempo es el fundamento del derecho internacional. 1. La obligación de mantener los compromisos asumidos. 2. La obligación de reparar un daño injustamente causado. Sobre esta segunda reposa la responsabilidad internacional, principio reconocido en el fallo de la Corte Penal de Justicia Internacional dictado en 1927. En el Affair de la Unite Churchill señala: constituye principio de derecho internacional que la violación de un compromiso acarrea la obligación de repararlo en forma adecuada, sin que sea necesario que se halle inscrito en la propia convención. Según Rousseau, la responsabilidad internacional es una relación de Estado a Estado, definición en la doctrina generalmente aceptada. Responsabilidad internacional implica que un Estado reclama por un daño causado y pide la reparación o resarcimiento. Puede ser por A. Un agravio directo, ejemplo, ultraje a un diplomático de otro país. B. Una infracción al derecho internacional, como la violación de un tratado. C. Un daño sufrido por un nacional, que no necesariamente implica una violación al derecho internacional. Clases de responsabilidad internacional. 1. Directa o indirectamente responsable. 2. Delictuosa y contractual. Responsabilidad directa es la responsabilidad por actos o hechos del propio gobierno de un Estado. Alcanza a órganos, agentes, funcionarios e instituciones. Responsabilidad indirecta es cuando un Estado se hace responsable de los hechos o actos cometidos por otro Estado. Ejemplo, un protectorado asumiendo una violación al derecho internacional cometida por el Estado que protege. Responsabilidad delictuosa se genera cuando se ha cometido un delito. Responsabilidad contractual ocurre ante el incumplimiento de determinados actos u obligaciones internacionales estipuladas en un tratado o convenio. Elementos constitutivos de la responsabilidad internacional. 1. Que exista un acto u omisión que viole una obligación prevista en una norma internacional vigente entre el Estado responsable y el Estado perjudicado. 2. Todo acto ilícito debe ser imputable al Estado como persona jurídica. 3. Necesariamente debe haberse producido un perjuicio o daño como consecuencia del acto ilícito. 4. Que exista una lesión al derecho ajeno, que no necesariamente deben ser daños de tipo material o pecuniario. También cuentan los daños a bienes de extranjeros o a bienes de un Estado. Responsabilidad internacional de los Estados y de otros sujetos. El Estado es el sujeto más importante. También están las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, y las personas, agentes, funcionarios, etc. Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1949. Las Naciones Unidas tenían capacidad para presentar una reclamación en contra de un Estado
al que se crea o impute responsabilidad por daños que hubiese sufrido alguno de sus agentes o funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad internacional puede ser personal. Ejemplo, Saddam Hussein enfrentando un juicio por crímenes de guerra. Responsabilidad internacional de los otros poderes de un Estado, legislativo y judicial. Actos del Poder Legislativo. 1. Por leyes promulgadas contrarias a los compromisos internacionales. 2. Por omisión en diferentes casos. La omisión puede ser a. Expropiación total o parcial sin indemnización. B. Aplicación irregular de leyes a extranjeros. C. Requisición de bienes a extranjeros víctimas sin la indemnización que les corresponde. Actos del Poder Judicial. Denegación de justicia. Negativa a dictar un fallo. Detenciones arbitrarias. Defectos o vacíos en la administración de justicia. Abuso de autoridad con extranjeros. No ejecutar un fallo que favorece a un extranjero. Condena a extranjero por un tribunal de excepción. Prisa y condena a un extranjero sin el debido proceso. Abuso o violencia en una detención. Responsabilidad por actos de personas. El Estado es responsable por actos de particulares que viven en su territorio. Está obligado a prevenir cualquier acto que perjudique a otros estados. Responsabilidad del Estado en caso de nacionalización o expropiación de bienes. Expropiación es la desposesión obligatoria de una persona o institución por parte del Estado. Se la hace por necesidad o utilidad pública. La nacionalización. Nacionalizar es liquidar la propiedad privada de los medios de producción tomados en propiedad social por el Estado. Actuación que reconoce el derecho internacional en virtud de la soberanía de los Estados. El derecho de nacionalización está reconocido en la Decisión de Naciones Unidas 12 de diciembre de 1958 sobre el derecho de cada nación a decidir libremente sobre sus recursos naturales. Estados Unidos reconoce la legalidad de la nacionalización siempre y cuando las indemnizaciones sean rápidas y correspondientes. Es un tema polémico que ha tenido diferentes enfoques. Algunos autores defienden las nacionalizaciones sin pago o compensación alguna. La mayoría de los estados no respaldan esta postura. Las nacionalizaciones después de la Segunda Guerra Mundial han demostrado que siempre hubo algún tipo de compensación en favor de los extranjeros. Incluso los estados socialistas han aceptado que las nacionalizaciones siempre deben tener algún tipo de compensación. Requisitos para la responsabilidad internacional. Inciso A, que el hecho sea imputable al Estado. B, que exista un ilícito, una violación a una norma internacional. C, que haya una lesión de derecho ajeno. Accioli. Este hecho será imputable a un Estado cuando éste ha sido cometido por alguno de sus órganos o por intermedio de sus agentes, funcionarios o individuos que están bajo su control o vigilancia. Accioli. La cláusula Calvo. También hay responsabilidad de un Estado cuando éste incumple un contrato firmado, ya sea suscrito con personas naturales o jurídicas extranjeras. El autor de esta cláusula es Carlos Calvo, exministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Consiste en la renuncia al amparo diplomático por parte de particulares al firmar un contrato con un Estado extranjero. De tal manera que si se suscita un pleito con extranjeros, estos no podrán invocar la intervención diplomática de su país de origen.
y necesariamente tendrán que solucionarlo en tribunales locales. Existe jurisprudencia internacional en contra, toda vez que no sería un derecho de los particulares, sino del propio Estado, y estos particulares no tendrían la facultad de renunciar a un derecho que no les pertenece. Otros fallos validan la cláusula Calvo solo cuando hay manifiesta denegación de justicia. El amparo o protección diplomática es un principio elemental del derecho internacional el que autoriza al Estado a proteger a sus nacionales por actos contrarios al derecho internacional cometidos por otro Estado, del que no han podido obtener satisfacción por las vías ordinarias. Al encargarse de la causa de uno de los suyos, al poner en movimiento a su favor la acción diplomática o la acción judicial internacional, este Estado hace valer en realidad su propio derecho, el derecho de hacer respetar en sus súbditos el derecho internacional. Corte Penal de Justicia Internacional Serie A número 12, página 2. Corte Internacional de Justicia, Recuel 1955. A Farrier Nat-Bone, Liechtenstein versus Guatemala, página 24. Y esto fue Responsabilidad Internacional de los Estados. Suscríbete.